Pues excelente día a todos y bienvenidos a lo que es su Cámara de Comercio, hoy digital. Y muchas gracias a la maestra catedrática de Yanira, que nos hizo favor de compartirnos sus conocimientos en esta exposición que nos va a dar. Ella es especialista en lo que es fiscal, contable y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. Digamos, es una persona que pues nos puede ayudar a que en esta época de crisis sepamos si en realidad estamos teniendo utilidades hoy y siempre o no las estamos teniendo. Pues muchas gracias, reitero, maestra de Yanira, y en el Gracias. momento que usted desee iniciar. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en este grupo. Casi siempre estamos con puros temas de contabilidad fiscal. Hoy les quiero compartir, pero más que de un aspecto muy técnico, quiero que sea algo útil para todos los empresarios, porque debemos estar pendientes de cómo va nuestro negocio dando frutos, y yo les quisiera dar algunos tips sobre los que podríamos estar, sin ser tan técnicos, podríamos estar muy pendientes de lo que va sucediendo. Le agradezco a Reina su presentación, a Félix que me haya invitado, y pues vamos a iniciar esta charla. También me gustaría que si tuvieran algunas preguntas fueran formulándolas. Yo trataré de estar revisando el chat en el momento en el que me dé cuenta que tenemos alguna pregunta, o bien inclusive si levantan su mano y quisieran interrumpir, por supuesto también así lo podemos hacer. Bueno, pues entonces nos vamos a enfocar a los siguientes puntos. Me gustaría que platicáramos esta evaluación que todo empresario debe tener para sus empresas en varios aspectos. Primero platicaríamos de la parte contable, y yo les diría cuáles van a ser los estados financieros básicos sobre los que tendríamos que estar revisando que nuestras utilidades se estén reflejando para poder hacer ajustes de manera puntual. Otro de los puntos que me gustaría que revisáramos después de analizar estos estados financieros básicos, que son básicamente el balance general y el estado de resultados, también darle un poco el enfoque a los costos, porque el poder saber cuáles son todos los elementos que le incorporo a mi producto, eso nos va a dar pie a poder saber y establecer bien cuál es mi precio de venta y cuánto es la utilidad que le voy a querer obtener. Y también otro punto importante, por eso le llamamos a esta charla Conoce financieramente tu negocio, porque también la parte financiera involucra la parte fiscal, involucra los impuestos. Y esta forma también nos va a dar un poco de oxígeno o nos va a ahogar si es que no tenemos las decisiones correctas, o bien si no tenemos simplemente el informe correcto de lo que podríamos estar revisando. Todo esto es para que con tiempo podamos ir ajustando en el transcurso de nuestros meses. A veces solo conocemos nuestra utilidad, o a veces solamente conocemos el impuesto a pagar ya cuando es inminente hacer el pago. Y esto tiene que ser preventivo, esto tiene que ser bajo un marco legal, y esto tiene que ser paso a paso, inclusive evaluando todo esto mes con mes para poder afinar los puntos importantes. Además, creo que sería importante que ustedes conocieran básicamente qué es lo que tendrían que estarle solicitando a su contador, qué es lo que tendrían que estar revisando que se esté presentando. Y por eso es que también señalo que para poder tener una adecuada toma de decisiones debemos tener los informes de manera periódica y de manera puntual, porque también ello va a optimizar nuestros costos. Con ello vamos a optimizar la eliminación de pago de recargos, la eliminación de pago de actualizaciones, y con ello también vamos a poder ir midiendo si estamos bajo un esquema fiscal adecuado. Otro punto que podría llegar a causarnos varios problemas, y bueno, creo que esta época en donde vamos a regresar a trabajar va a ser algo súper importante, y me refiero a la parte laboral. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones laborales que quisiera que tuvieran presente? Porque bajo las recomendaciones laborales estaríamos entonces acotando el problema de una demanda, del pago atrasado de nóminas, de además
llevarnos alguna sorpresa con relación a si estuviéramos emitiendo mal nuestros registros con relación al CFDI que ahora tenemos que hacer de nóminas. Y este cumplimiento de obligaciones con el análisis de nuestros estados financieros básicos va a llevar a que el empresario tenga una visión general de su empresa, porque independientemente del tamaño de nuestras empresas, la evaluación casi siempre debe ser la misma. Yo sé que todos ustedes como empresarios, mejor que nadie conocen su negocio, conocen quiénes son exactamente los que deben ser sus proveedores, quiénes son exactamente los clientes que han sido más asiduos con ustedes, cuáles son esas lealtades que a veces se tendrían que estar reflejando, a lo mejor con un descuento por lealtad, por pronto pago, y cuáles van a ser entonces las repercusiones que ya plasmadas en números pudieran estarnos ayudando. Así es que, por eso es que son los aspectos que vamos a estar evaluando financieramente. ¿De qué me sirve saber cuál es mi precio de venta si no sé cuánto me costó producir tal o cual artículo? O bien, cuánto me costó la adquisición de ese producto, desde que sale de los almacenes de mi proveedor hasta que llega a la venta de mostrador, si es que es el caso, o a mi venta de mayoreo, si es que es también el caso. Y también tengo preparada para ustedes otra parte ya más enfocada a la parte mercantil, a la parte comercial. Sin embargo, los expertos en esa área son ustedes. Entonces, con relación a los estados financieros básicos, vámonos a la parte básica de los aspectos contables. El análisis de un estado financiero a veces se nos pudiera hacer tedioso, a lo mejor se nos pudiera hacer aburrido, además por estar viendo varios números y porque además a veces como empresarios nosotros ya tenemos en mente cuáles son los números. A veces si venimos de una empresa pequeña que además en algún momento fue familiar, pues también vamos a enfrentarnos con el problema de que quienes nos antecedieron en el negocio pudieran no creer en nuestros esquemas, pudieran no creer en nuestra modernización, tanto en cifras como en programas inclusive digitales, pudieran tal vez no creer en nuestro modelo de negocios. Entonces, a veces cuando es una empresa familiar, creo que el principal problema lo vamos a tener inclusive dentro de nuestra empresa para que pudieran comprarnos la idea que pues a lo mejor traemos ya puliendo a través de otras experiencias, a través de nuevas generaciones. Entonces, creo que la combinación de la experiencia que se ha tenido en los negocios más el complemento que nosotros pudiéramos estar innovando, creo que esto sería de gran éxito. Y hablo de este entorno familiar si es que somos una pequeña, mediana empresa, porque se refleja inclusive en las grandes empresas. ¿Cuántas veces no han transportado las familias, los negocios hacia nuevas generaciones y o crecen o decrecen? Entonces, a veces esto es porque no se logra conjuntar las decisiones de la dirección. Por lo tanto, creo que uno de los aspectos que tendríamos que empezar a formalizar una vez que ya está creado nuestro negocio, pues es mostrar indicadores que sean muy objetivos a través de los cuales podamos saber cuáles son nuestras obligaciones, con cuántos activos contamos, es decir, con qué infraestructura económica contamos para poder hacer frente a nuestros compromisos, cuál es el patrimonio con el que contamos para poder medir si estamos generando utilidades. Otro punto importante es que muchas veces tenemos no todo expresamente en nuestra empresa al 100% contabilizado. Y bueno, desafortunadamente las cargas económicas en materia de impuestos, las cargas sociales en materia de sueldos y salarios, pues a veces nos han ido llevando a la informalidad. Así es que en otro de los apartados ya estaremos también platicando si estamos en el esquema correcto de tributación, porque a veces eso nos orilla a que salgamos de un esquema, digamos, formal y a lo mejor realicemos cierto tipo de gastos o cierto tipo de ingresos que no necesariamente lo metemos al entorno formal. Esto, bueno, ha sido un problema tanto para nuestro sistema recaudatorio como para los propios
empresarios, porque a veces las cargas sociales son tan fuertes que no nos permiten, por ejemplo, tener a un empleado en el Seguro Social. Las cargas sociales a veces son tan fuertes que no nos permiten tener a toda nuestra plantilla con los sueldos reales. El poder erradicar este tipo de puntos, pues nos va a llevar a tener un negocio más sano y con contingencias laborales más pequeñas. O bien, si nos dedicamos, como es nuestro giro, en algunas ocasiones y vendemos a lo mejor sin factura, esos dineros que estuvieran llegando no se van a ir directamente a nuestra cuenta, lo cual debería de ser el curso normal de las operaciones. El curso normal de las operaciones a veces no nos lleva a conocer cuál es la realidad exacta del negocio, porque sé que en algunos momentos si la contraparte no quiere factura, pues entonces yo le vendo, no se genera factura, no se genera un depósito, pero a lo mejor en el siguiente momento yo tendría que estar pagando a mi proveedor y no voy a tener dinero en mi cuenta bancaria porque al no haber vendido con factura, no haber ingresado ese dinero, pues ya no tengo cómo hacer frente de manera formal al pago de mi proveedor. Así que por eso creo que sí es muy importante que vayamos formalizando todas nuestras operaciones. De entrada, todo lo que se estuviera vendiendo, ya sea hacia público en general, que sería aquel público que no nos pide una factura, o bien ya sea a un público identificado, es decir, aquel público que sí nos solicita una factura, que nos solicita el IVA expresamente y por separado, y que por lo tanto ya como empresario tenemos muy claro que tenemos que pagar impuestos sobre esa venta. Pero también veamos la parte financiera. Si yo deposito ese dinero, tengo con qué hacer frente al pago de mi proveedor. Entonces, ir midiendo esa realidad es algo muy importante, porque a veces el termómetro no son los estados financieros por estas operaciones que se salen de la normalidad. Ahora, si nosotros hablamos de una empresa que realiza operaciones como es el giro que nos atañe, que realiza operaciones además por montos menores a 2,000 pesos y por montos mayores a 2,000 pesos. Hablo de los montos porque ustedes saben que todo aquello que esté arriba de los 2,000 pesos se tiene que depositar en la cuenta para que la contraparte, es decir, para que nuestro cliente lo pueda hacer deducible y le baje los impuestos a nuestro cliente. Pero todos aquellos montos menores a 2,000, pues no los podrían estar pagando sin cheque nominativo y sin abono en cuenta. Entonces nosotros tendríamos que estar guardando esas ventas que son de mostrador, son ventas al público en general, y estar haciendo un depósito pues de manera periódica y poniendo a qué facturas corresponde, para con ello llevar un buen control de nuestra venta. Recuerden que ahorita todas las operaciones que tengan que ver con ingresos tendrán que estarse además realizando a través de un CFDI, un XML, es decir, lo que antes era nuestra factura en papel tendrá que estarse ahora reflejando en forma digital. Esa forma digital, desde el momento en que se expide, la va a conocer el Servicio de Administración Tributaria. Por lo tanto, pues a veces como empresarios nos da un poco de temor hacer esa formalización, pero a veces no es tan malo, porque también el que estemos presentando muchas pérdidas, y hablo de las pérdidas cuando no son reales, y digo no son reales porque ya platicaba en un inicio que posiblemente podríamos estar teniendo ingresos que no estemos facturando. Pero también esa visión de tener tanta pérdida no es sano ni para pedir un crédito, no es sano para poder obtener un financiamiento, y no es sana la imagen que damos hacia nuestros proveedores, hacia nuestros clientes, si es que nos pidieran en su caso información. Y además, pues para la Secretaría de Hacienda también podría ser un foco rojo, pues ¿de qué vive este empresario si constantemente me está reportando pérdidas? Pues ya lleva varios años con esas pérdidas, ¿cómo es entonces que va sobreviviendo? Entonces, esto, por ejemplo, que hablo de la parte contable, pues se va plasmando en unos estados financieros que a lo mejor no los tenemos presentes de manera formal, pero yo sé que todos ustedes empresarios siempre lo conocen, saben cuánto hay en la caja, cuánto hay en el banco,
saben cuánto le deben a su proveedor y saben cuánto tienen guardadito y cuáles son sus compromisos y a qué plazos. En realidad, eso es el principio, eso es estado financiero y a lo que le llamamos balance general, porque ahí viene en el activo, pues con qué cuentan, en el pasivo, qué es lo que deben y en el capital, cuál es su patrimonio, al mismo tiempo de tener ahí una utilidad. Entonces, créanme que como empresarios ustedes en realidad ya lo conocen. A veces nosotros como contadores nos enfrentamos a que, por supuesto, el empresario conoce también su empresa, que de repente debatimos con el cliente cuando nos dice, no, esos estados financieros, eso no es cierto, eso que dice ahí no es verdad. Y en algunas ocasiones será porque sus números son otros con relación al giro, con relación a su experiencia. Entonces es muy importante que vayamos poniéndonos de acuerdo. También importante para nosotros contadores saber lo que ustedes como empresarios necesitan. Si ustedes no quieren conocer tanto detalle, pues a lo mejor será armarles los estados financieros de la manera que ustedes lo puedan entender y que ustedes lo puedan ir evaluando mes con mes. Y lo ideal es ir formando una sinergia entre lo que dice los estados financieros y lo que dice la realidad de sus empresas. Por lo tanto, creo que el ponernos de acuerdo de primera instancia con los empresarios sería muy bueno para poder saber cuáles son sus necesidades de información. De esta manera no vamos a tener percances, porque créanme que también es complicado para sus contadores cuando se dan cuenta de que pareciera que no, uno va por su lado y el otro va por el suyo, y entonces ya llega un momento en que dicen, no, yo mejor no hago caso a estos números del contador porque quién sabe qué me está evaluando. Entonces, esto puede ser muy útil, pero también puede ser que si no nos organizamos en lo que ustedes quieren ver, pudiéramos estar cayendo en datos diferentes. Ahora, cuando son muchas más personas que intervienen en la administración de su empresa, pues empieza a complicar, porque no me dejarán mentir que de repente quien les lleva las cuentas, digamos, de manera diaria en un cuaderno o de una manera muy sencilla, lleva una cantidad y les da un importe. Luego voltean a ver a la persona de ventas y les da otro importe. No, y cuando llega el contador, no, pues ya cada quien tiene su información y nunca llegamos a concretar algo. Entonces, creo que hacer una pausa y tener exacto cuáles son los puntos que ustedes quieren ver y hacérselo saber a sus contadores sería muy importante para que todos estemos en armonía. Vamos a hablar, si estamos hablando de una venta de esta semana y yo el día de hoy pregunto cuánto hubo de ventas esta semana y me dicen que hubieron 100 pesos, pero la gente de facturación me dice, no, son 200. Ah, bueno, vamos a ver por qué. Bueno, mi dato es del día de ayer a las 5 de la tarde y el dato que le dan al empresario el día de hoy, pues es hoy a las 9 de la mañana que se acaba de hacer otra facturación. Entonces, vean qué importante es establecer inclusive tiempos de corte de la información. Quien factura y también quién realiza los estados financieros, para que inclusive poniendo políticas de cierre de mis números va a servir para que todos llevemos la misma línea. Así es que para este primer punto, el análisis de los estados financieros es un proceso necesario, es vital en la vida de las empresas porque permite tomar decisiones, permite diagnosticar la situación económica y financiera de la empresa, brindando información de utilidad para la toma de decisiones. Y dentro de estos aspectos vamos a hablar de, por ejemplo, si una empresa a través de un diagrama vamos hablando de cómo se presenta ese diagnóstico, pues van a ser variables contables que nos van a permitir medir el desempeño y la toma de decisiones, y además oportuna, porque ¿de qué me sirve que me entreguen los estados financieros del mes de mayo hasta el mes de diciembre? ¿De qué me sirve? O inclusive hay quienes se van hasta fin de año. Entonces, esto sería importante tenerlo cada mes. Vamos a resolver problemas que se van presentando, pero cada mes. Diagnosticar la situación financiera de la empresa. Partimos del balance general.
también lo conocemos como estado de situación financiera. Y creo que cuando hablamos de estado de situación financiera, ahí se engloba realmente la definición. ¿Cuál es mi situación financiera? ¿Cuál es mi situación en el banco, con mis compromisos? ¿Y cuánto puedo disponer para lo que yo quiera? Es decir, mi utilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta entonces 3 conceptos que vamos a conocer a través de este estado de situación financiera. Vamos a conocer la solvencia, vamos a conocer la estabilidad y vamos a conocer la productividad. De esta manera, con el balance general o estado de situación financiera, vamos a evaluar los recursos con los que cuentan nuestras empresas. ¿No sería para ustedes interesante saber si soy solvente? Yo creo que sería muy importante. ¿No sería para ustedes importante saber cuál es la situación patrimonial de la empresa? Porque cuando vamos midiendo este estado financiero, ahí vamos a ver que como objetivo tenemos que estimar la capacidad que tenemos para cumplir los compromisos a favor de terceros. Esto no debemos confundirlo con el concepto de liquidez, que es la disponibilidad que tenemos de efectivo de manera inmediata. Y la solvencia está relacionada con una parte de nuestro balance que se llama activo circulante dentro del ejercicio natural correspondiente y que lo explicamos a través de la capacidad de pago a corto plazo. Si nosotros esquematizamos la estabilidad, que también viene a ser la condición ideal de la empresa después de un periodo de crecimiento, no se trata de una situación de estancamiento, sino de un crecimiento, de un sostenido crecimiento y que vaya de acuerdo al ritmo de la época sin permitir que la empresa caiga en una situación de inestabilidad. La productividad, por supuesto, equivale a la rentabilidad de la compañía. Esto se va a hacer visible a través de de la abundancia, la capacidad de producción de la empresa, y esta productividad hace referencia a la relación entre los bienes y los servicios elaborados y los recursos invertidos en la producción, de manera que pueda obtenerse la mayor cantidad de bienes y servicios al costo más bajo. Pero eso solamente lo vamos a poder hacer cuando conocemos transparentemente nuestra empresa. Un análisis que podamos hacer detallado de estos 3 elementos va a permitir conocer entonces esta situación financiera, y las variables serían una variable descriptiva y una variable numérica. Creo que la variable descriptiva lo vamos viendo en el entorno empresarial día con día. La numérica, aunque también podríamos verla día con día, pues es un poco menos dinámica y a lo mejor esperamos un periodo de tiempo para poder conocer cuáles han sido mis compromisos, con cuánto tuve de disponibilidad, cuál fue mi productividad y cuál fue mi utilidad. Esto nos va a dar valor monetario para que al llegar a la compañía, gracias a los fondos, si es que hubiera excedentes, podríamos invertirlos. Y mientras la segunda variable, que es la numérica, señala el valor monetario al que llegará la empresa si se obtienen los fondos que señala el activo y se distribuye de la manera correcta conforme la exigibilidad que pide el pasivo. Entonces, aquí lo vamos a ver más claro. Esto es, digamos, la evaluación de mi empresa de primera vista. ¿Cuánto tengo? El activo es con qué cuento. Y el activo puede ser activo circulante, puede ser activo fijo o bien cualquier otro tipo de activos. Por ejemplo, lo que vamos a clasificar de lado izquierdo, que le llamamos activo, es con los recursos que cuenta mi empresa. Tengo dinero en la caja, tengo dinero en el banco, tengo una inversión, tengo clientes. Pero también tengo todo esto de lo que les estoy hablando, si es cambiante de manera inmediata, va a ser llamado activo circulante, pero también tengo que tener recursos para poder prestar los servicios, para poder realizar mis enajenaciones, por lo tanto debo tener un almacén, debo tener un inventario, debo tener,
por lo menos los activos básicos, como a lo mejor una computadora, a lo mejor tengo un automóvil, a lo mejor tengo maquinaria, eso formaría parte de mi activo fijo. Y otros activos, pues cualquier otro recurso que me ayude a la enajenación de mis productos, en mi tlapalería, en mi ferretería. Pero como ven, todo tiene una evaluación, todo esto le va a dar valor a su empresa, todo lo que tengan del lado izquierdo que se le llama activo, eso es todo con lo que su empresa cuenta. Por ejemplo, si hubiera caja, pues tenemos que además tener las políticas para resguardar mi caja. Si tengo bancos, debo de tener las políticas para resguardar mi banco. Y estas políticas no necesariamente son de manera establecida por los contadores, porque a veces los contadores hacemos las operaciones ya a tiempo pasado. Se me ocurre, ahorita ya va a acabar el mes de junio, estamos a 24, ya tendría, yo como empresaria tendría que estar armando los papeles que le voy a entregar al contador, y el contador a su vez tendrá unos días para procesar mi información y ya me estará entregando este balance, pues en el mejor de los casos, por ahí de mediados de julio, más o menos sería ideal que cuando yo pague los impuestos y también pudiera ver cómo está mi activo, cómo está mi pasivo y si hay utilidad, que ahorita vamos a hablar de esa utilidad. Pero sí es importante que si ustedes conocen algo que su empresa tenga, que le dé valor y que les ayude a generar, en este caso, tanto utilidades como les ayude a darle valor, pues, y que ustedes observaran que no está perfectamente manejado o más bien no se está reflejando en el balance general, pues sería acercarse al contador y decirle, fíjate, contador, que yo tengo una maquinaria que no la veo reflejada y esa maquinaria para mí es muy importante porque con ella, se me ocurre, con ella genero este producto y este producto es mi producto estrella y es el que vendo más, entonces me gustaría verlo reflejado. Ya el contador les dirá cuáles son las objeciones. A lo mejor no hay una factura con la que el contador pudiera haberlo ingresado al activo. Ah, bueno, pero a lo mejor habrá otras formas de poderle dar esa incorporación formal a los estados financieros. El activo, por ejemplo, se va a clasificar de acuerdo a la disponibilidad, o sea, lo que es más fácil de realizar, es decir, lo que es más fácil, digamos, de hacer líquido, de hacer como dinero más fácil, se va a presentar dentro de los primeros rubros del balance. Por eso es que lo primero que ustedes ven en un balance general es caja, luego ven bancos, luego si hubiera excedentes se va a inversiones. Y cuando hablo de excedentes, pues los excedentes pueden ser inclusive de un día con otro, de una semana con otra. Por ejemplo, ¿de qué nos sirve tener el dinero en el banco si tengo abierta una inversión y esa inversión me da un rendimiento, por mínimo que sea, pues es un rendimiento, porque tampoco les voy a decir que ahorita la banca y las inversiones están dando grandes utilidades, pero de que esté mi dinero ahí detenido por semanas, pues ¿por qué mejor no? El excedente entre que lo recibo y entre que lo voy a utilizar, lo meto en una inversión y de alguna forma, además hasta por seguridad, pues está mi dinero protegido y generando un poco de intereses. Entonces, en el activo va conforme a la disponibilidad. Y después en el pasivo van a ser todas mis obligaciones, las obligaciones que tengo que cumplir como empresario, y estas obligaciones que tengo que cumplir como empresario van a ir de acuerdo a la exigibilidad. ¿Quién me exige más de mis proveedores? ¿A qué tiempo se me exige más estar pagando? De tal manera que ahí tengo el pasivo circulante, el pasivo fijo y otros pasivos. Ahí lo voy clasificando de acuerdo a qué tan rápido me lo van a solicitar. Para poder al final tener capital y la utilidad del ejercicio. El capital es con lo que inicié mi empresa. La utilidad, pues, es la que voy generando mes con mes. El activo debe ser igual al pasivo más capital. Y ese sería, de manera muy sencilla, cuál es mi balance general. En el balance voy a ver a quién le debo, voy a ver cuánto tengo y quién me debe, porque
también en el activo estarían mis cuentas por cobrar, estarían mis clientes y estarían a la gente que a lo mejor le presté. Todo eso lo voy a tener del lado izquierdo. Del lado derecho, los compromisos de activo, circulante, fijo, todos estos es con los recursos que tengo para hacer frente a todo lo de acá, que sería mi pasivo, mis obligaciones. Entonces es la radiografía en realidad de mi empresa, porque aquí también se va a complementar con el estado de resultados. Y estos estados financieros, les decía yo al principio, no importa que seamos una empresa pequeña, no importa que seamos una micro, puede ser micro, pequeña o muy grande, pero los estados financieros básicos van a ser los mismos para todos. Este estado de resultados también para cualquier tamaño de empresa tiene la información para saber si tienes utilidad o bien si tienes ganancias. Si al contrario tuviste una pérdida y revisar por qué se generó esa pérdida. Al finalizar cada periodo se puede hacer este estado de resultados. El objetivo de ese estado de resultados, como pudiéramos ver, es generar utilidades. Mi negocio está creado para generar utilidades. Pero si no fuera así, tengo que tener de manera inmediata el conocimiento de lo que está pasando para poder hacer un ajuste. Es fundamental que te apoyes en esta herramienta porque nos va a permitir contar con información oportuna y confiable para toda la toma de decisiones. Este estado de resultados está formado por las ventas que yo hubiera generado, ya sean nacionales, ya sea por arrendamiento, ya sea por prestación de servicios. En este caso van a ser ventas por enajenación de nuestros productos en ferreterías, en tlapalerías, que es nuestro giro el día de hoy. Pero ahí yo también podría ponerme de acuerdo con el contador y decirle, a mí me interesa que la cifra que me pongas de ventas me señales cuáles han sido mis 3 productos principales vendidos. Entonces ya estos informes se van haciendo ajustados a lo que en realidad el empresario quiere saber. Es muy importante saber cuánto es mi total de ventas, pero a lo mejor esas ventas pudieran estarlas a ustedes pidiendo por producto, pudieran estarlas pidiendo por cliente, y todo eso pues va encaminado a que también debemos de tener una infraestructura digital que el día de hoy pues está siendo muy importante y que si no le hemos metido ahí varias ideas, podríamos manejarlo, porque ahí se puede ir al detalle que cada empresario quiera. Vámonos de manera general. Aquí yo tengo mis ventas. Acuérdense que estamos en la parte contable y esto no es más que la radiografía de lo que vendí, de lo que gasté para venderlo y de cuáles han sido mis utilidades. Inclusive aquí se puede medir cómo van mis agentes de ventas, porque si yo tengo muchas devoluciones, descuentos, bonificaciones, como es este caso, miren aquí esta empresa tiene 584,892 de devoluciones. Ahí, por ejemplo, es un rubro general que disminuye la venta. Ingresos menos devoluciones me da mis ingresos netos. Ahí lo importante sería saber por qué están habiendo devoluciones o cuáles están siendo las políticas para que se otorguen los descuentos, cuáles están siendo las políticas para realizar bonificaciones, quién está autorizando esos descuentos. El día de hoy que estamos en una crisis financiera, además de la crisis de salud tan fuerte y que con motivo de la crisis de salud nos ha generado esta crisis financiera, es inminente que podamos acotar cada tipo de erogación y también cada tipo de, en este caso, devoluciones, descuentos, bonificaciones. Todo aquello que merme mis ingresos lo tengo que revisar con lupa. Si yo ahorita hago una revisión y veo, hijo, estoy otorgando descuentos por pronto pago, ok, me conviene el día de hoy estar generando flujos de efectivo, me conviene el día de hoy estar generando dinero líquido de manera inmediata porque lo necesito para afrontar mis compromisos laborales, por ejemplo. Entonces, me interesa mucho saber por qué están haciendo descuentos y qué tal si hace años que no revisábamos esas políticas de descuento y ya han cambiado varias cosas y a lo mejor estoy otorgando por pronto pago
no sé, un 20% que al día de hoy a lo mejor yo tendría que estar ajustando. Entonces, a estas negociaciones o renegociaciones para con nuestros clientes, pues estarían reflejados aquí. Entonces, si ustedes ven a lo mejor el rubro de devoluciones, dicen, bueno, ¿por qué están habiendo tantas devoluciones? ¿Qué está sucediendo? Si yo les estoy pagando por comisión a mis vendedores y resulta que ya se realizó la venta y yo ya les pagué comisiones, pero luego resulta que ya me devolvieron ese producto, ¿qué está pasando? Porque ahí le estoy perdiendo doble, le estoy perdiendo porque ya me hicieron la devolución de la mercancía y ya le perdí porque me están realizando porque estoy realizando erogaciones para el pago de comisiones. ¿Cómo estoy evaluando ese pago de comisiones si resulta que la venta al final se está yendo hacia atrás? Entonces, como ven, en este estado de resultados, no es nada más ver los números, es irlo ligando con la parte operativa y administrativa. Aquí, por ejemplo, entonces mis ingresos netos ya no fueron de 35.800.000, ya fueron de 35.200.000. Si yo hubiera logrado el 100% de esa venta, hubiera tenido mayor utilidad. Entonces habrá que revisar qué está pasando ahí. Otro rubro importante es aquí, por ejemplo, ya resté de mis ingresos, resté las devoluciones, descuentos y bonificaciones. Ahora voy a restar el costo de ventas. ¿Cuánto me costó o producir ese artículo o cuánto me costó comprarlo para ponerlo a disposición de mis clientes? Eso le estaríamos llamando costo de ventas. Y aunque me voy a meter un poco más adelante al costo de ventas, pues aquí observen cómo es uno de los rubros más importantes de nuestras empresas. Cuando es una empresa de producción, pues es inclusive es el 60% casi de mi infraestructura total, cuánto me está costando producir. Y si soy una empresa de compra-venta, pues mi costo de ventas tiene que ver con las compras, con los gastos sobre compra, todo lo que tuve que incorporarle al producto para ponerlo a disposición de mi cliente. Entonces es un rubro al que darle mucha importancia, costo de ventas. La utilidad bruta es ingresos menos el costo de ventas. Ahí generalmente nos tendría que dar utilidad, porque si no nos da utilidad, por lo menos ahí, no, pues ya para qué le seguimos a lo de abajo, porque lo de ahí es como la razón principal de mi negocio. La utilidad bruta es mi ingreso menos lo que me costó venderlo. Y ya después viene la resta de los gastos de operación, que están formados por los gastos generales, los gastos de venta, los gastos de administración. Esta clasificación puede variar de acuerdo a lo que ustedes soliciten también a sus contadores. Gastos de venta, puedo tener ahí a lo mejor todos los insumos que de repente tengo en mi oficina para recibir a mi cliente, puedo tener el empaque, puedo tener ahí todo lo que hice necesario para poder generar la venta. Luego los gastos de administración, pues habrá que ver ahí si tengo los sueldos del personal que esté llevando a cabo la administración, a lo mejor ahí podría tener el pago de algunos servicios, el pago de la renta, la luz, el agua, el teléfono, y eso me estaría generando una utilidad de operación o bien una pérdida en operación. Eso sería lo más importante, que está en nuestras manos poderlo estar manejando, porque si yo ya de ahí voy viendo, hoy con lupa tendríamos que estar revisando los gastos que se están llevando a cabo, hoy con lupa tendríamos que estar revisando cuál es lo indispensable, cuáles son mis gastos fijos, cómo puedo bajar mis gastos fijos, sin bajar la calidad de mi producto, sin bajar la productividad de mis empleados. No tenemos fácil el panorama el día de hoy, pero sí hay algunos ajustes que podríamos estar haciendo. Ahí voy a tener la utilidad en operación para después llevarme la parte de algo que a lo mejor también está en nuestras manos, pero no todos los empresarios tenemos, por ejemplo, ya sea inversiones, ya sea solicitud de créditos para poder financiar algunas compras.
operaciones en moneda extranjera que nos estarían llevando a una ganancia o a una pérdida cambiaria. Esto tiene que ver con el costo financiero de nuestra empresa, esto que le llamamos costo integral de financiamiento. Si tengo que pagar intereses porque tengo un crédito, o bien porque tengo operaciones en moneda extranjera, o bien estoy obteniendo intereses de una inversión que sería muy bueno. Bueno, pues esto me va a dar una utilidad antes de otros gastos y otros productos. Esa utilidad después de otros gastos y otros productos, pues ya viene por operaciones extraordinarias que se dieran en las empresas. Por ejemplo, si voy a vender un terreno que forma parte de mi activo, si voy a vender alguna maquinaria, si voy a vender activos fijos como podría ser una computadora, un automóvil. Bueno, pues estos financieramente también se contabilizan en esta parte, y aquí estaría obteniendo mi utilidad. Creo que casi siempre nos dan nuestros contadores la parte de la utilidad antes de impuestos sobre la renta y de PTU, porque pareciera que el impuesto sobre la renta y la PTU, pues sí, efectivamente son datos que se hacen hasta el final del ejercicio para calcular el impuesto anual. Y también los que tenemos trabajadores, pues tendríamos que estar guardando la parte de participación de los trabajadores en las utilidades. Este esquema es de personas morales. Bueno, aquí no hay distinción. Tanto una persona física como una persona moral tendría obligación de tener estos dos informes, por lo menos. Independientemente de cómo pague sus impuestos, por lo menos de esta forma, todo mundo tendríamos que conocerlo. Esto tendría que ser de manera mensual. Ahora me voy a enfocar al impuesto sobre la renta y a la participación de los trabajadores en las utilidades. El impuesto sobre la renta es el impuesto anual que yo tengo que pagar por lo que voy generando en el año. Por ejemplo, ahorita estamos en 2020, ya estamos en junio. El impuesto del año, si soy persona moral, el impuesto del año de 2020 lo voy a enterar a través de una declaración anual que voy a presentar en marzo de 2021. Pero eso no quiere decir que yo no pueda saber el día de hoy cuánto voy generando de impuestos sobre la renta. Si yo solicitara y me pusiera de acuerdo con mi contador y le dijera, yo quisiera saber, no como sorpresa, sino yo estar preparado para que cuando tenga que pagar mi impuesto anual el año que viene, yo vaya teniendo un guardado para poderlo pagar. O bien, si el día de hoy me doy cuenta que estoy pagando mucho impuesto sobre la renta, yo podría decirle a mi contador el día de hoy, y sobre todo por cómo están presentándose las cosas económicas en el país, entonces yo tendría que estar muy alerta, porque hasta le podría decir, si soy persona moral, podría decirle a mi contador si hay alguna opción para poder bajar ese impuesto sobre la renta que estoy pagando en provisionales, porque yo ya voy viendo que el impuesto anual estoy en exceso. Les explico con más detalle. Miren, las personas morales, que podríamos ser alguno de nosotros, empresario, persona moral, van haciendo pagos del impuesto sobre la renta de manera mensual, adelantando algo de lo que nos va a tocar pagar por el cálculo anual en el mes de marzo. Lo hacemos a través de pagos provisionales, pero lo vamos haciendo sobre una utilidad que no es la real. Lo vamos haciendo con una utilidad del año pasado. Ahorita, 2020, estamos pagando con una utilidad de 2019. ¿A poco no es verdad que nuestra utilidad es mayor en 2019 que en 2020 por cómo están sucediendo las cosas? Entonces, el que yo esté pagando ahorita con una utilidad que fue del año pasado, a lo mejor me está llevando a que en provisionales pago más. Y cuando llegue el anual, voy a tener a favor. Híjole, y con lo difícil que es recuperar los saldos a favor, porque ya saben que cuando le debemos a Hacienda es inminente y le pagamos hasta con recargos y hasta con actualización. Pero cuando se trata de que me regrese, me pide hasta lo que jamás le prometí. Entonces, ¿para qué esperarnos a tener un saldo a favor en el final del año y poderlo recuperar y hacer una serie de trámites? Mejor ahorita podría yo solicitar a Hacienda, a través de un trámite que se realiza,
que se realice la disminución de coeficiente de utilidad. A lo mejor es algo muy técnico lo que les digo, pero con que tengan la idea de que se realice una disminución de mis pagos provisionales, eso les ayudaría a estar ahorita haciendo un pago más pequeño. Tampoco lo podemos hacer así nada más como así, no te pago y se acabó. No, tiene un proceso y hay que hacer un trámite. Entonces sería la opción. Y cuando yo estaba hablándoles del impuesto, de lo que se refiere al estado de resultados, les decía que en el estado de resultados casi siempre nos quedamos hasta utilidad antes de ISR y PTU porque no siempre se tienen los informes del impuesto sobre la renta a tiempo. Miren, el contador a lo mejor, si se ponen de acuerdo con él, les podría estar dando inclusive este dato, porque así ya van a conocer exactamente cuál es la utilidad contable neta, es decir, después de impuestos sobre la renta y después de participación de los trabajadores en las utilidades, es decir, ya lo que les quedaría más o menos libre para estar hablando de cantidades más exactas. El impuesto sobre la renta se puede ir cuidando también cada mes, no necesitamos esperar a que acabe el año. Yo puedo saber cuál es mi impuesto sobre la renta al mes, por ejemplo, ahorita estamos en junio, yo podría estar sabiendo cuál es mi impuesto sobre la renta al mes de mayo, y entonces ya tengo el panorama completo, ya tengo el ingreso, ya tengo la deducción, ya tengo casi todo listo para poder evaluar de manera más íntegra. Entonces, con estos datos, ya podríamos estar manejando esto que ya nos está dando una información más precisa. Entonces, me voy a algunos comentarios respecto al estado de resultados. También es conocido como estado de pérdidas y ganancias. Es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. Para analizar esta información y en base a esto tomar las decisiones del negocio. Este estado financiero les brinda una visión panorámica de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, si ha generado utilidades o no. En términos sencillos, este reporte es muy útil para ustedes como empresarios porque ayuda a saber si la compañía está vendiendo, qué cantidad está vendiendo, cómo se están administrando los gastos y al saber esto vamos a poder saber con certeza cuáles son las utilidades que se están generando. Cuando estuvimos viendo el estado de resultados, vieron un apartado que habla del estado de costo de producción o costo de producción de lo vendido. Pero como al inicio les decía, como empresarios ustedes conocen exactamente cuánto les cuesta comprar o cuánto les cuesta ese producto que a su vez van a presentar a sus clientes. Luego saben cuánto le quieren ganar, cuánto es la expectativa que en el mercado se maneja y con eso establecen ustedes sus precios de venta. A veces el ser competitivos para con la competencia, a veces el poder inclusive sacrificar nuestros costos por algunas utilidades, pues lograr ese nivel exacto o punto óptimo de equilibrio no es nada sencillo. Pero también es muy importante que como empresarios en el área, si somos una empresa familiar, híjole, créanme que a veces el cómo se establecían los precios de venta y los costos por familias, por generaciones, a veces se llevan inclusive los secretos del establecimiento de precios de venta a través de los costos. Ya en algunas empresas me ha tocado que desafortunadamente el empresario que inicia el negocio fallece y él es el que establecía los precios de venta porque él es el que tenía la expertise, pero todo eso estaba en un acervo muy, muy guardado porque se lo llevó con él. No sabemos ahora cuál era la forma en que administraba esa forma de poner los costos. Entonces, esta parte de los costos es algo muy técnico porque sí, créanme que es un área
en donde tendríamos que estarle dedicando mucho más tiempo los contadores, pero creo que es súper importante que de manera muy básica se sepa cómo se está haciendo el establecimiento de estos costos, porque qué tal si en algún producto por el establecimiento inadecuado del precio, el costo, estamos estableciendo mal el precio de venta. Entonces es fundamental que todas las empresas del tamaño que sea tengan una mecánica del establecimiento de sus costos para poder estar presentando precios de venta de manera adecuada. Entonces, en la parte de los costos, es una herramienta súper importante para tomar decisiones. Ya les decía yo cuando veíamos el estado de resultados, casi el 60% de nuestra erogación se va por la parte de los costos. Por medio de estos costos vamos a lograr determinar el margen de utilidad de la empresa. Esto permite saber la capacidad de conocer los resultados reales de su organización y se invierten en una herramienta para evaluar la organización como un todo, debido a que la estimación de los costos interviene en cada una de las áreas necesarias para el funcionamiento de la empresa, tanto administrativas o de apoyo como operativas y de comercialización. Este es un estado donde vemos cuánto es el costo de ventas, pero basado en el consumo de materia prima, el costo de producción, para al final llegar a un costo de ventas. Para ello tenemos que tener el control también de nuestros inventarios, tanto de materia prima, de producción en proceso, de producto terminado. Y si no manufacturamos, sino solamente compramos y vendemos, pues vamos a tener nuestro inventario de compras, le vamos a restar nuestro inventario de ventas y eso nos tendría que estar dando nuestro costo de ventas. Este es un estado financiero un poco más complejo porque interviene una parte fabricada, una parte que se produce en la propia empresa. De esta manera yo tendría mi inventario inicial más mis compras, ya sean nacionales, ya sean del extranjero, y si yo a mi inventario inicial, que a su vez es el final del año pasado, le sumo lo que compré, le resto lo que tengo como inventario final de materia prima, me va a dar lo que tengo ahorita disponible en la parte de materia prima. Luego controlo mi producción en proceso y mi producción en proceso pues va a haber gente que también va manufacturando, va a haber también gastos indirectos como la luz referente a la producción, el agua referente a la producción, los sueldos y salarios referentes a la producción, y yo con eso podría estar teniendo el dato de cuál es mi costo de producción. Entonces, de toda esta parte, con cada uno de los inventarios controlados, yo puedo obtener mi costo de ventas. El control de los inventarios es súper importante. Yo sé que a lo mejor no tenemos una gran infraestructura o a lo mejor sí la tenemos, pero no tenemos el expertise para manejarlo, pero sería muy bueno porque, híjole, es de las deducciones, ya hablando en términos fiscales, es de las deducciones más grandes que tenemos. Es un área de oportunidad también para la autoridad, porque al ser de las principales deducciones, pues generalmente nos quiere ahí supervisar varias cosas. Pero simplemente para saber cómo estamos comportándonos con nuestros costos, pues es súper importante que le demos el tiempo necesario a la estructura correcta de cómo vamos a controlar nuestros inventarios. De manera muy sencilla pudiéramos estarlo haciendo. Ahora hay herramientas, yo sé, algunas muy sofisticadas, inclusive con una hoja de Excel, que es sumar, restar, podría ser bastante bueno, pero sí conocer exactamente cómo tenemos. La verdad es que ahora la tecnología nos ayuda mucho y hay algunos programas que son sencillos, que no son tan costosos y que nos podrían estar ayudando para ir contabilizando esta parte de los inventarios, pero sí les sugiero muy, muy fehacientemente que vayan realizando una supervisión de manera paulatina, porque luego se vuelve más que una ayuda en un grave problema, porque el empresario ya trae sus números muy bien puestos y resulta que el programa que compramos o quien maneja el programa nos da otros datos y ahí es donde empieza a desfasarse nuestra información y dejamos de darle credibilidad tanto a los estados financieros como al costo, se va haciendo un problema mayor. Entonces creo que es muy importante que vayamos haciendo pruebas
y que cuando ya vaya todo mundo en la misma armonía de datos numéricos, pues entonces darle seguimiento ya de manera más espaciada. Pero de veras que el empresario de repente no puede tomar una decisión correcta porque el contador le da un dato, el de venta, el que vende le da otro, el de compras le da otro. Entonces, el lograr esa armonía, porque no es tan complicado ni siquiera la presentación de estados financieros, ni siquiera el poder estar representando todo, pero a veces sí es complicado el conjuntar los momentos de los informes y el que todo mundo conozcamos a qué se refiere. A veces solo delegamos todo esto al contador, nos entrega el impuesto y se acabó, pero esta labor del contador puede ir mucho más allá. El que en esta época ustedes estén muy de cerca para ir conociendo sus números, creo que es una buena fase para que podamos tener esto en armonía. Vamos ahora a ver algunos aspectos fiscales que también van a ser de su interés, porque a través de aquí pueden conocer alguna forma fiscal que pudiera estarles a ustedes permitiendo llevar a cabo una reestructura. Ahorita tenemos que buscar un traje a la medida del empresario conforme lo que va sucediendo, y no es malo hacer una pausa y revisar si estamos en el lugar correcto conforme a lo que se va necesitando. Hay varias opciones que a veces no se exploran, a veces nos enfrascamos en otros aspectos y no vamos abriendo el abanico. Pero miren, por ejemplo, podríamos estar pagando impuestos, primero evaluar o como persona moral o como persona física. Si es como persona moral, ya un poco lo platiqué al inicio, es un poco más, digamos, cuadrado porque todas las personas morales calculan el impuesto igual. Y si estamos como persona física, podríamos estar teniendo algunas ventajas porque aquí, como les pongo, evaluar el régimen fiscal adecuado. Si es como persona física, algunas empresas lo que quieren es que no aparezca su nombre de manera fehaciente. Entonces le ponen un nombre comercial. Por eso a veces nos vamos a la infraestructura de una persona moral. La persona moral, pues hay que ir midiendo si esa persona no tuviera problemas para con sus proveedores. De que se presente una persona física en lugar de una persona moral. Entonces ahí serían las primeras consideraciones. Para poder saber qué régimen más me convendría, pues tengo que saber en persona moral cómo se acumulan los ingresos, porque el saber cómo se acumulan los ingresos me va a llevar a cómo se pagan los impuestos. Y el estar revisando como persona física cómo se acumulan los ingresos me va a llevar de la mano a cómo se pagan los impuestos. ¿Qué deducciones autorizadas puedo aplicar en persona física? ¿Qué deducciones autorizadas puedo aplicar en persona moral? Y luego, ¿cómo me repercute patrimonialmente como empresario? Y una vez que tomé el esquema adecuado, pues tiene que haber una supervisión para con todos mis colaboradores para que podamos llegar a una optimización de mi pago de impuestos. Aquí les voy a enfatizar que de entrada, la persona moral, si estamos como persona moral, o sea, sociedad anónima de capital variable, sociedad comandita por acciones. La más común es la sociedad anónima. Entonces somos Tlapalería, el Martillo SADCB. Ok, es persona moral. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en materia de acumulación de ingresos, las personas morales aquí tienen una desventaja. Acumulan los ingresos, les paguen o no les paguen, la persona moral cuando factura ya es un ingreso por el cual tiene que pagar impuestos. Le digo que esto es un poco desventaja porque todavía ni cobro. Para cobrar me piden la factura, para cobrar y me piden la factura,
pues, y si no me la pagan, ya de todos modos tengo que pagar impuestos por esa persona moral, porque así estoy constituido y así es como deben ser las cosas. Y esto es una parte técnica que a veces como empresario decimos, oye, ¿por qué voy a pagar tantos impuestos si nadie me ha pagado? Ah, pues si se trata de impuestos sobre la renta, te paguen o no te paguen, eres persona moral, tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Impuesto al valor agregado. Ah, aquí no te preocupes porque si eres persona moral, no te han pagado, tampoco vas a enterar el IVA de esa cantidad, de esa factura que no te han pagado. El impuesto al valor agregado se paga a lo cobrado y el impuesto sobre la renta en persona moral se paga aunque no hayas cobrado. Vamos ahora a la persona física. La persona física, generalmente cuando es una empresa del tipo que hoy tenemos, trapalería o bien ferretería, la persona física pues es el nombre de la persona, esa persona se da de alta y con el nombre de esa persona que se da de alta, se hace el pago de los impuestos bajo un régimen que se llama de las actividades empresariales, porque lo que realizamos es una actividad empresarial. Pues en esas actividades empresariales como persona física generamos una factura, no nos la pagaron, pues no pagamos impuesto por ello. Aquí en la persona física acumula cuando cobra, paga los impuestos cuando cobra, tanto el impuesto sobre la renta como el impuesto al valor agregado. Así que bueno, esta sería una ventaja. La persona física no paga impuestos por algo que no ha cobrado. Actividad empresarial, podríamos estar hablando de este régimen que es parecido a la persona moral, pero la diferencia muy grande y muy importante y que financieramente nos podría dar oxígeno es que la persona física no paga impuestos por algo que no ha cobrado y tampoco paga impuesto al valor agregado por algo que no ha cobrado. Y esto es en el régimen de actividades empresariales y profesionales. Así que aquí cobró relevancia la acumulación de los ingresos. Vamos a ver ahora con relación a las deducciones autorizadas. Miren, en las deducciones autorizadas, la persona moral puede deducir todo lo que quiera con relación a las compras, los gastos, los sueldos. En algunos casos el requisito, y también para la física, es que estén efectivamente pagados esos gastos. También para la persona física, tienen que estar efectivamente pagados para poderlos hacer deducibles. Pero aquí hay una gran diferencia. Las deducciones autorizadas en personas morales se deducen hasta la declaración anual. En cambio, las deducciones autorizadas en persona física se deducen en cada mes. Cada que van a hacer su pago provisional ponen ingresos cobrados 100, deducciones autorizadas pagadas 100, utilidad 0, pago de impuestos 0. En cambio, en persona moral, hace un rato les decía, la persona moral paga impuestos mensualmente con un coeficiente de utilidad del año pasado. Por lo tanto, no aplica deducciones autorizadas, las aplica hasta fin del año. Entonces ahí podríamos estar desfasándonos porque la utilidad sobre la que pagamos puede no ser la real. Ahora, hablando en términos de empresarios, les estoy pintando las cosas como que pues es mejor ser persona física que moral. Pues sí, ¿qué problemas tenemos? Que comercialmente es más visto formal una persona moral que una física. Entonces, para con nuestros clientes o para con nuestros proveedores o para poder licitar, pues nos piden una persona moral en la mayoría de los casos, como que una razón social tiene más solidez comercial que una física. Esa podría ser una de las razones por las cuales estamos como persona moral. O bien podemos tener las dos figuras, una moral y una física. La moral tiene un nombre comercial y la física tiene un nombre de persona sobre la que damos de alta en el SAT. Podemos tener una que es comercializadora y una que es distribuidora, y ahí podemos saber
dónde me conviene ser persona moral y dónde me conviene ser persona física con base a los datos que ahorita ya les estamos manejando. Y luego vamos a la parte patrimonial del empresario. El entorno patrimonial del empresario, porque no nada más es ser una persona moral o tener un negocio persona física. También hay que ver qué más recubre al empresario. Vamos a suponer soy persona moral, pero en realidad el dueño de la empresa soy yo, el que quiere tener utilidades soy yo. Y luego resulta que a la persona moral que tiene formada por varios socios, no les doy una forma de vivir a los socios. Es decir, la persona moral genera la utilidad. Los socios deberían de estar recibiendo de esa persona moral un sueldo, unos honorarios como miembro del consejo, podrían tener un retiro por dividendos, porque si no, ¿de qué vive el empresario? Entonces, el entorno patrimonial, ¿qué gira alrededor del empresario? Pues fíjate que además de mi empresa, que está como ferretería o que está como tlapalería, fíjate que también tengo un local que rento. Entonces también tienes ingresos por arrendamiento. Bueno, pues esa es la parte patrimonial que te va a revestir. Porque si de repente la Secretaría de Hacienda ve que pagas viajes, bueno, ahorita desafortunadamente no se puede, pero pagas viajes, pagas aviones, pagas tarjetas de crédito, pagas tenencias, y resulta que Hacienda ve tu declaración anual y no tienes salarios, no tienes honorarios, no tienes dividendos, no tienes arrendamiento, pues algo está pasando ahí. Por lo tanto, les sugiero que también, además de su propio negocio, ya sea persona moral o persona física que tengan, ya sea la ferretería, ya sea la palería, bueno, pues también deben de tener una vida fiscal sana. Y vida fiscal sana a veces nos da miedo porque decimos, híjole, tengo que pagar impuestos, ahora me van a requerir y no estamos muy de acuerdo con estar fiscalmente presentes, pero a veces nos sirve para un crédito, nos sirve para un crédito hipotecario, un crédito para mi negocio, nos sirve para que en cualquier momento podamos subsanar un problema fiscal. Cuando la autoridad ve que tenemos muchas salidas y pocos ingresos, pues dice, ¿de dónde está saliendo este dinero? Ve y pregúntale. Tiene una discrepancia fiscal, ve y pregúntale. Entonces, no es necesario llegar a esos puntos. A veces los contadores no nos metemos más allá de lo que vemos, a veces no les preguntamos más allá a nuestros clientes, a veces solo nos quedamos con que pues ya me entregó sus papeles del mes, aquí están sus facturas, aquí están sus gastos, aquí está su chequera y yo me dedico a eso y se acabó lo demás. Y luego resulta que le llega por ahí algo al empresario que le dicen, usted tiene una discrepancia fiscal, explíqueme. Y nos causa un estrés innecesario. Entonces, si el contador no nos lo pide y nosotros queremos pues, su opinión, sería bueno que le comentáramos, oye, también tengo este negocio, también tengo esto que estoy rentando, oye, fíjate que tengo, pues desafortunadamente en algunos casos el contador va a ser algo así como el confesor, porque tendríamos que decirle muchas cosas verdaderas para que nos pueda auxiliar. Si no es así, no existe toda esa sinergia, va a ser complicado, porque la parte patrimonial tiene que ver con todo eso, con propiedades, hasta con el régimen matrimonial, si está casado por sociedad conyugal, si está casado por sociedad de bienes, si está por recibir una sucesión testamentaria. Tiene el entorno patrimonial también muchas aristas que sería bueno que se supervisara. Entonces, por eso es evaluar el régimen fiscal adecuado. Es importante contar con informes periódicos. Cuando yo les hablé de los estados financieros básicos, balance general, estado de resultados, que incorpora también la determinación de los costos, había un rubro que les dije, casi nadie llega al impuesto, a la utilidad después de impuestos, porque dicen que el impuesto se paga hasta el cálculo anual. Miren, yo aquí a este cliente ya le tengo un cierre fiscal del 1 de enero al 31 de mayo, porque en esta época es muy importante que se vaya conociendo, porque es importante para poder tomar decisiones. Entonces yo al día de hoy ya tengo aquí, miren, casi una declaración anual al mes de mayo, donde estoy poniendo cuáles son los ingresos acumulables, cuáles son las deducciones autorizadas,
si tengo utilidad, si tengo pérdida, cuánto es lo que se va generando de PTU por pagar en el ejercicio siguiente, cuánto es el impuesto que al día de hoy estaríamos llegando. Aquí tengo ya un impuesto de 2.387.000. Vean aquí lo que les platicaba de una persona moral. Le estoy restando, si ustedes observan aquí, le estoy restando pagos provisionales de 3.200.000. ¿Por qué? Oye, contador, ¿por qué estás pagando de más en provisionales? Pues no es que esté pagando de más en provisionales, es que la mecánica de pago de los impuestos me dice que yo tengo que pagar con la utilidad de 2019 y la utilidad que tuviste en 2019 fue mayor. Vean cómo aquí ya para este empresario se le están generando saldos a favor de impuestos sobre la renta. ¿Qué tendría yo que estar haciendo ya bajo esta premisa? Tendría que estar solicitando al SAT la disminución de pagos provisionales para que no me esté generando esos saldos a favor y no estar pagando, digamos, como de más, pareciera que estoy pagando equivocadamente y demás. No es así, es que la mecánica del pago provisional de la persona moral me lleva a hacerlo así, pero con esto ya podría estar tomando una decisión de solicitar disminución de pagos provisionales. La solicitud de pagos provisionales está prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se realiza a partir del segundo semestre, o sea, después de junio ya podría estar solicitando y podría pagar menos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esto va a darle desahogo en esa parte, porque lo que no destines a pagar el impuesto, pues lo puedes destinar a pagar nómina. Así es que, aunque la declaración anual del 2020 se presenta hasta marzo del año que entra, pueden estarles haciendo un cierre, digamos, de manera mensual para ir conociendo tanto contablemente como fiscalmente. Es una diferencia importante lo que se considera para efectos fiscales que lo que se considera para efectos contables. Y los dos panoramas son importantes. Miren, simplemente en el rubro de ingresos, para el efecto contable, las ventas contablemente son ventas menos rebajas, descuentos y devoluciones. Con eso llego a ventas netas o ingresos netos. En cambio, fiscalmente, yo no resto las devoluciones, rebajas y bonificaciones, porque para efectos fiscales yo pago impuestos sobre las ventas antes de devoluciones, rebajas y descuentos. Porque las devoluciones, rebajas y descuentos en materia fiscal son una deducción autorizada. ¿Y cuándo quedamos que se aplican las deducciones autorizadas? Hasta el cierre del año, hasta el cálculo anual. Entonces aquí el empresario se puede explicar muy bien por qué, si sus ventas son de 35 millones, ¿por qué está pagando impuestos por 38? Y aquí no es un error del contador, es que para efectos fiscales se paga sobre ingresos sin quitarle devoluciones, rebajas y descuentos. Y aquí hay una razón más por la cual tenemos que estar revisando por qué tenemos devoluciones, por qué estamos realizando rebajas, cuáles son las políticas y qué es lo que me está conviniendo más. Por eso fue importante esta diapositiva. Luego aquí es un poco ya más técnico, pero aquí estarían las deducciones, otra vez las contables y las fiscales. Así como vimos en rebajas, devoluciones y descuentos que no disminuyen los ingresos en materia fiscal, aquí pueden observar cómo en la parte de deducciones, autorizadas, aquí van a ver como una deducción autorizada las devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Miren, es una deducción autorizada en materia fiscal, pero no es una disminución de los ingresos. Entonces, ahí también puede llevarse un control de lo contable y lo fiscal para que el empresario conozca mejor su entorno. Aquí, por ejemplo, ya tengo la utilidad contable disminuida con el impuesto sobre la renta, disminuida con la PTU, y ahora sí ya sería mi utilidad después de impuestos. Con estos datos ya el empresario puede ir tomando decisiones más acertadas o más, digamos que con esta época tenemos que ir tomando decisiones de manera inmediata. En materia de personas morales, que como les decía es un poco más rígido, pues hay alternativas. Por ahí hay un estímulo fiscal para personas morales. Si ustedes le preguntan al contador,
es un estímulo para personas morales de hasta 5 millones, con ingresos de hasta 5 millones de pesos, hasta 5, o sea que puede ser de poquito y hasta 5, o si es que se puede ajustar a sus necesidades, y con esa alternativa que está como un estímulo fiscal en la ley del impuesto sobre la renta, se puede pagar el impuesto con facilidades porque acumulan cuando cobran y deducen las deducciones necesarias en cada pago provisional. Y algunas facilidades administrativas, no envían contabilidad, no presentan declaración informativa de operaciones con terceros y, bueno, algunas cosas que serán un poco técnicas, pero administrativas, pero podría ser una alternativa. Las personas que pagan bajo flujo de efectivo, que les digo que es un estímulo fiscal que está en la ley del impuesto sobre la renta, aquí les estoy anotando el artículo 198 y lo que les comento de lo que pueden estar haciendo deducible. O bien, reviso si puedo pagar como persona física y como persona física estaría pagando ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas. Aquí voy calculando cada mes y esto sería una opción, pagando impuesto como persona física. Claro, como persona física también podría estar teniendo pérdidas. Ahora, otra de las partes muy importante es que debemos, aparte de contar con estos informes fiscales periódicos, nuestro cierre fiscal al mes, otra cosa donde tenemos que optimizar o podemos estar optimizando es evitar en lo posible siempre el que se nos imponga una multa, una sanción o cualquier sobresalto que tenga que ver con la parte de Hacienda. Esto lo podemos acotar con informes que el contador tiene que estar presentando. Se llama declaración informativa de operaciones con terceros, que se tiene que enviar cada mes, a más tardar el día 30. Esta declaración, si no se presenta, la multa más o menos es, no sé, entre 10,000, 11,000 pesos, es bastante cara. Entonces, el estar cumpliendo con ello, pues les va a evitar sobresaltos y sanciones. Se tiene que estar enviando cada mes una balanza de comprobación que se hace de manera, para las personas morales, estoy hablando en este momento, se tiene que enviar cada mes esa balanza al SAT y esa balanza pues también se saca del programa contable que se esté manejando, se hace una serie de procedimientos y se envía al SAT. Por supuesto, se tienen que estar generando CFDIs de ingresos, se tienen que estar generando CFDIs de nómina, en lo posible pagar los impuestos en tiempo, porque esto les va a ahorrar actualización, recargos, y bueno, si la autoridad se da cuenta y nosotros no hemos cumplido, pues hasta les generaría una multa. Todo lo que se presente de manera extemporánea, pero de manera espontánea, no les causa multas. Pero si la autoridad requiere y no está presentado, entonces sí sería una multa por esas obligaciones. Y si es pago de impuestos, pues por supuesto que va a generar actualización y recargos. Entonces ahí también estaríamos optimizando nuestros recursos monetarios, evitando todo esto. El entorno patrimonial del empresario, como les comentaba hace un momento, pues tiene que ver con lo que ustedes de manera individual como personas físicas podrían estar generando. Ustedes podrían estar generando en el capítulo de salarios, en el capítulo de actividades empresariales y profesionales, en arrendamiento, en enajenación de bienes, en enajenación de acciones, pueden estar obteniendo premios, pueden estar obteniendo dividendos. Así es que por todos estos tipos de ingreso, ustedes tendrían una repercusión en el entorno patrimonial. Vamos entrando a la parte de los trabajadores. Importante que los tengamos afiliados, que los tengamos con unos salarios correctos. Miren, el que esto pudiera llevarse a cabo, yo sé que es la carga de los trabajadores, que es casi un 33%, pues sí es bastante fuerte. A veces por eso nos lleva a hacer algunos acuerdos que pudieran estar redundando a veces en sanciones por parte de las autoridades laborales o podrían estarnos demandando. Ojalá que no fuera el caso, pero todo esto tiene que ver con evitar esos contratiempos. Si los afiliamos, si los integramos sus salarios correctamente,
sus modificaciones tienen que ser periódicas. Me refiero a que los salarios se modifican, por ejemplo, si no tienen ninguna otra prestación, pues se modifican cada que el trabajador cumple años de estar laborando con nosotros. Eso le llamamos modificaciones por aniversario. A veces hacemos pagos por salarios y luego le decimos, bueno, y por esta otra parte dame un recibo de honorarios. Esa es una práctica incorrecta, indebida, que además ahorita se ventanea mucho porque como generamos un CFDI, pues se va a ver que se le genera un CFDI por salarios y luego un CFDI por honorarios. Todo suma para salarios y todo suma para pago de cuotas al Seguro Social. Entonces, busquemos otro esquema. En el caso de restaurantes, que no es nuestro caso, pero a lo mejor alguien nos está viendo, tendríamos que estar haciendo un descuento por los alimentos que se otorguen para que no integre al salario base de cotización. Documentar pagos por reembolso, porque de lo contrario sería un ingreso como un ingreso por salarios. Pagar oportunamente las cuotas al Seguro Social. Evitar en lo posible esos pagos que le llamamos honorarios que se asimilan a salarios, que si bien es cierto la propia autoridad lo utiliza, pues a veces si se utiliza como una figura para estar encubriendo a un asalariado, sería incorrecto. Y me refiero a que si es una persona que trabaja en nuestras instalaciones bajo un horario establecido, bajo unas órdenes establecidas, pues estamos ante una relación de subordinación con obligación de afiliarlo al Seguro Social y con obligación de pagar todo lo relacionado con sueldos y salarios. Cuando nosotros damos de alta a nuestro trabajador, pues les puse aquí afiliación previa para que desde que salen de su centro de trabajo hasta que llegan a nuestras empresas estén afiliados y protegidos bajo el Seguro Social. Sería muy mala suerte que el día que va a llegar a trabajar, ese mismo día te accidenta, pero si eso ocurriera, ya viene protegido por la afiliación previa que hicimos desde que lo contratamos. Cotejar la nómina contra el pago del IMSS, y aquí vamos a tener ahorros para evitar, cuando nosotros evitamos multas, recargos, actualizaciones, diferencias. Y además hay una revisión anual que se hace de algo que se llama prima de riesgo de trabajo, que es una declaración que se tiene que estar presentando cada año en el mes de febrero, donde se ponen los datos de cuáles fueron aquellos accidentes que tuvieron algunos de nuestros trabajadores, y eso va a hacer que nuestro índice de accidentes, o se le llama índice de siniestralidad, pero son como la probabilidad de accidentes que pudiera haber en nuestro centro laboral, se van evaluando y puede hacer que si no hubieron ningunos accidentes, se baje la cuota sobre la que se paga el riesgo de trabajo o desafortunadamente se aumente. Por eso también es bueno, eso nos causa ahorros en su caso o nos ayuda a poner todas las prevenciones necesarias. Haciendo algunos comentarios adicionales respecto a los asimilados a salarios, es un concepto que la ley del Seguro Social no contempla, por lo tanto se debe aplicar con precaución, ya que puede tener consecuencias desfavorables para los patrones cuando se trate de encubrir una relación laboral a través de esta figura. Sin embargo, si en realidad no es un asalariado, no existe obligación de inscripción al régimen obligatorio. Miren, este es un ejemplo de cómo se hacen los pagos provisionales para una persona moral. Vean que nada más se toman los ingresos y todos, se toman los ingresos y esos ingresos se multiplican por algo que se llama coeficiente de utilidad. Esta utilidad es la que les estoy señalando, que viene del año anterior. Si estoy haciendo ahorita pagos 2020, este coeficiente sería de 2019. Cuando si ahorita yo reviso realmente, a lo mejor mi utilidad no es de 0.35, a lo mejor es mucho menos, y por eso estoy haciendo pagos provisionales en exceso. Las personas morales pagan el impuesto a la tasa del 30%. Primero sus ingresos por ese coeficiente que les digo que viene del año pasado, y luego lo multiplican por un 30%. Ese es el impuesto que se está pagando cada mes. Claro que para los siguientes, este sería el primer mes, enero. Para el mes siguiente es la misma mecánica, pero se le resta el pago provisional anterior. Y para el siguiente, pues se le restan los dos anteriores y así se van presentando cada mes en persona moral los pagos provisionales.
Y ahí se pueden dar cuenta que no se están presentando deducciones, solamente ingresos. Me voy a algunas recomendaciones finales ante la pandemia de COVID que estamos viviendo. Si es posible, solicitar a los proveedores agilicen su cobranza. Solicitar a los vendedores agilicen su cobranza. Pedir que se recuperen las cuentas más antiguas, revisar cuáles son los saldos más antiguos que no se han recuperado y hacerlos efectivos. Evitar sobreinventariarse. Evaluar la disminución de pagos provisionales. Vender el inventario obsoleto o más rezagado que tengan. Esto puede ser con un descuento o promoción, lo cual les va a originar costos de almacenaje y no generan flujo de efectivo. Así es que mejor lo vendo con un descuento, con una promoción, para generar efectivo y para evitarme costos de almacenaje, de administración. Establecer inclusive canales digitales de promoción a través de páginas electrónicas que sean alusivas, que sean de gran calidad, a través de redes sociales. Promover la salida de vendedores a promocionar productos en cuanto termine el semáforo rojo, por supuesto. Evitar el sedentarismo, es decir, a veces tenemos vendedores que ya por años y tradición ya tienen sus clientes establecidos y no salen a buscar otros canales. Pues yo creo que este momento es de renovarnos, de buscar nuevas formas, nuevos canales, optimizar. Ampliar la cartera de proveedores, solicitar más cotizaciones, hacer análisis comparativos, revisar las políticas de otorgamiento de descuentos, de otorgamiento de bonificaciones, revisar nuestras políticas de devolución de productos, fomentar multitareas en el personal secretarial, y bueno, aquí pongo secretarial, pero puede ser de cualquier tipo, multitareas, es decir, que así como hago una factura, también puedo hacer, tomar una llamada, también puedo revisar el archivo. Digo, creo que en este momento hay que buscar nuevas formas de reinventarnos. Y pues a lo largo de lo que he estado comentando, lo que pretendí fue dar un panorama general de lo que en materia contable, en materia fiscal, lo que podrían estarle solicitando a sus contadores, lo que ustedes como empresarios pudieran estar conociendo. Yo voy a poner este material a disposición de Félix, que me hizo favor de invitarlos, y a los que nos están escuchando también a través de redes sociales, si se ponen en contacto con nuestros correos, Cámara de Comercio, por supuesto también los tendrá disponibles para ustedes. Eso sería todo por mi parte, licenciado Félix. Muchísimas gracias. Maestra Yanira, excelente exposición como siempre. No, muchas gracias a usted por compartirnos esos conocimientos, porque muchas veces no le tomamos interés que lo haga todo el contador y creo que debemos de saber al menos lo básico para ver cómo van, checar si en realidad están pagando, porque a veces confiamos mucho y luego vienen las sorpresas. Y eso, evitarnos recargos y todo eso es un ahorro también. Algo que también luego descuidamos, Seguro Social, y Seguro Social llega más duro que Hacienda todavía. Y pues excelente la presentación, yo creo que muy clara. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, y si no, pues lo damos por concluido el tema. Muy gentil y muchas gracias, y excelente día a todos. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una, no sé si ya fue contestada, maestra Claudia León pregunta, buen día. Una pregunta, ¿en qué artículo indica que debe ser cheque nominativo superior a 2,000 pesos? Ok, pues mira, lo dice los requisitos de las deducciones en la ley del impuesto sobre la renta, los requisitos de las deducciones en materia de personas morales, bueno, y también de físicas con actividad empresarial, salvo que la persona fuera del régimen de incorporación fiscal, pero si no es así, estaríamos hablando del artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde nos señala ese requisito súper importante, y creo que es una pregunta que para muchos empresarios va a ser necesario que, si no traemos a la mano el cheque nominativo para bono en cuenta, lo podemos hacer también, como señala ese mismo artículo, a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Es decir, lo que se busca es que se deje rastro con el sistema financiero de cómo está siendo pagado, de cómo está siendo pagada esa erogación.
porque de alguna manera eso le sirve también a la Secretaría de Hacienda para poder fiscalizar a la contraparte. Si nosotros todo lo estuviéramos pagando en efectivo, la autoridad no tendría cómo voltear a revisar a la contraparte. Es decir, yo que le compré, le pago con cheque nominativo. Entonces, a quien le compré le van a ir a solicitar porque ya tiene depositada esa cantidad y entonces así logra que tanto proveedor como cliente le estén pagando impuestos a la Secretaría de Hacienda. Pero sí, sería, los requisitos que deben de cumplir todas las deducciones están en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna persona que tenga alguna otra pregunta puede hacer uso de su micrófono en este momento para hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, es el artículo 27, fracción tercera, maestra. Hay que recordar que si son del régimen de incorporación fiscal, es hasta 5,000 pesos y de gasolina hasta 2,000 pesos. Gracias, maestro Jesús Milla. Sí, efectivamente, si ustedes le están comprando a una persona del régimen de incorporación fiscal, le pueden pagar en efectivo hasta 5,000 pesos. Y si lo que van a hacer es comprar o surtirse de gasolina, la gasolina tiene que estar pagada desde 1 peso con cheque, con nominativo para abono en cuenta, con tarjeta o algo que deje rastro en el sistema financiero, porque ahí a quien pretenden fiscalizar es a la gasolinera. Por lo tanto, lo que los empresarios ahora han estado tratando de hacer es que compran, por ejemplo, directamente vales de gasolina, pagan directamente con una transferencia a las gasolineras para facilitar, porque a veces es difícil darle la tarjeta a los colaboradores o es difícil darle un cheque al colaborador, entonces para hacerlo un poco más práctico.